Historia de Andrei, que sin duda nos ha conmovido, una más de las muchas que tocan escuchar. Leonardo Resano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy igual que todo el mundo, conmocionado y sorprendido por lo que está pasando en esta actualidad. Sí. La que nos toca vivir. Veíamos, escuchábamos el testimonio de Andrei, este vecino de Ucrania, que ya esta tarde ha partido ya para Ucrania para ayudar a su país. Decía una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, eso de tener miedo para sobrevivir, ¿no? Que tiene miedo para, bueno, se ponía, empatizaba con sus conciudadanos, pero también tiene miedo de perder un país y no saber bajo qué bandera, decía, vivir, y eso no deja de ser, pues en fin, una sensación que tiene que ser muy difícil de gestionar, ¿no? Sí, la raíz eso es lo importante, ¿no? Sobre lo que ha dicho, me vale más la primera frase, miedo para sobrevivir, porque con el miedo ocurre una cosa, y nos confundimos mucho, que lo consideramos una emoción negativa, como la tristeza, y hay que cambiar, el miedo no es una emoción negativa, es una emoción incómoda, y como es una emoción incómoda, la población puede reaccionar, puede levantar el puño, la población puede protestar, es decir, no es negativa. Si fuera negativa no produciría efectos positivos, no produciría resistencia, unión, comunión. Toda Europa y todo el mundo reacciona gracias a que el miedo es una reacción incómoda. Entonces, vale decir que es negativa si no sé gestionarla. Claro. Aquí esta persona, Andrei, es muy valiente porque hay que reconocer que tengo miedo y hay que reconocer que me sirve. Y hay que usarlo, ante personas ególatras. Creo que cuando la población teme a un líder, estamos hablando de tiranía, estamos hablando de opresión. Cuando el líder teme a la población, estamos hablando de principios de libertad. Entonces el miedo hay que usarlo, como emoción incómoda que es, me sirve. Y en estos tiempos yo creo que es lo más positivo que podemos hacer, usar esa emoción para resurgir. ¿Y qué pasa, pensando un poco en todo esto, cuando estalló el conflicto la semana pasada, de la noche a la mañana, claro, pensando un poquito en todo esto, decíamos, nos ha pillado muy cerca, ¿no? Hemos visto guerras de todo tipo, y algunas todavía ahí están, pero como nos pillaban un poco lejos en la distancia, vale, estaban ahí. Ahora nos han pillado cerca, apenas 3.000 kilómetros y al lado. Y encima, pues, gente con la que hay muchísimos vínculos. Y nos ha, de alguna manera, nos ha constreñido el corazón el ver gente que lo tenía todo, una vida como las nuestras, gente de todo tipo y condición, pero que tenía una vida ya completamente asentada, coger lo poco que le queda y marcharse, ¿no? Dejando atrás esa sensación de no saber muy bien si lo dejas para siempre, si cuando vuelvas, qué te vas a encontrar, en fin, eso para gestionar de nuevo mentalmente tiene que ser muy complicado. Claro, es que has dicho la cercanía o lejanía del conflicto, entonces tú ten en cuenta que aquí en Europa y en España, en conflictos de este tipo, quitando Yugoslavia en los 90, que era una guerra civil, no era un país que invadía a otro país, pues no hemos tenido apenas. Y también súmale a la educación recibida estas generaciones en protección, ausencia de seguridad, o sea, obsesión por la seguridad. Entonces hemos hecho generaciones de mantequilla y pasa un peligro como este y se dispara la ansiedad, no lo gestionamos bien. Entonces, claro, era desconocido para nosotros, todo pasaba fuera. Entonces yo pido solidaridad con el pueblo ucraniano, por supuesto, y con todos aquellos pueblos que ahora mismo, más allá de nuestra identidad occidental, están sufriendo bajo manos de tiranos en todo el mundo, porque está bien que haya países y tengan nombre y territorios y culturas diferentes para compartirlas, pero hay un lenguaje que es común a todo un país, a toda la tierra, que es el lenguaje de la unión, el lenguaje de la libertad, y la libertad es sinónimo, pues, de entrega y de amor. Entonces, muy bien las diferencias para compartir esas libertades, pero la solidaridad, por supuesto, porque toca y es dimensión mundial con Ucrania, y también con todos aquellos pueblos que son personas. Yo no veo sirios, no veo ucranianos, no veo rusos, veo personas con diferencias culturales. Yo no veo religiosos, yo no veo ateos, veo personas sin etiquetas. Solo así se podrá hacer algo y se podrá reaccionar. ¿Quedarse en el país o huir, no? Menudo dilema, ¿no? También.
Sí, no podemos opinar ahí porque las circunstancias de cada uno son las que son. En su día comenté que empatía no es ponerse en lugar de los demás, es ponerse en el lugar de los demás con sus circunstancias, que es muy diferente. Entonces hay que saber cada historia personal y bueno, antes hemos dicho que las raíces son importantes y por eso a veces merece la pena exponerse al miedo y calibrar, que igual es más importante toda la historia y toda la cultura donde yo he vivido, poder afrontar el pasarlo mal a cambio de seguir en ese lugar donde he tenido esa identidad. A una costa de tu propia vida. Sí, así es, pero así como en el árbol la raíz es importante, yo creo que para luchar con esto hay que saber que lo que el árbol produce son los frutos, y es lo que hay que encargarse ahora, de los frutos, que solo se hace en este momento. Y todo esto se lleva mejor compartiendo, comunicando, y en los medios informando, y que gestionéis solidaridad y seáis un trampolín, un camino, un puente para esa solidaridad. Ahora, un exceso de información, que es normal por la dimensión de la noticia, se combate también normalizando y teniendo espacios de descanso, de diálogo, de paseos, de naturaleza, de trabajo. Hay que diversificar un poquito para no llegar a una ansiedad o una obsesión con este tema en el que tenemos que ayudar. Y otra cosa, la realidad es la que es. Parece un sueño, ¿no? No sé si te pasa a ti. Sí, sí, sí. Claro, yo desde nací en el 72, claro, vas viendo cosas, pero es que esto es una nebulosa, es una pesadilla, pero es lo que es. Y yo quiero tener la energía de lo que es. Yo no estoy allí, es muy fácil hablar, es que estamos hablando de forma muy fácil. Eso es. Y estas familias navarras también, que tienen contactos allí, lo mismo hay que vivirlo, y seguramente se dirá, no vas a saber hasta que lo vivas. Pero sí que se puede uno poner en las circunstancias de la persona y mostrar ese apoyo, entenderlo, comprenderlo y reaccionar, como hemos dicho al inicio. Hemos comentado antes, claro, es que la población ucraniana, y salvando un poco las distancias, porque efectivamente ni tú ni yo estamos ahí, seguramente ni estaremos, ¿no? Pero la población ucraniana, claro, pasó en cuestión de horas, pues de esos momentos previos de una amenaza a un peligro ya real, ¿no? Y claro, y eso es un cambio absolutamente radical, ¿no? En las expectativas que uno tiene. Psicológicamente es excesivo. Claro. Es excesivo, no es gradual. Sí que estaban avisados desde que invadieron Crimea, creo que en el 14. Sí. Todos ahora parecemos una enciclopedia de Ucrania, sabemos lo del Donbass. Quizás no contábamos con el personalismo de Putin, esa iniciativa propia que yo creo que sinceramente, 22 años, yo creo que es un ególatra, que se le ha ido la cabeza. No contábamos con que fuera de estas dimensiones, este viaje al pasado, esta película que se ha montado. Entonces, gestionar un estrés tan de repente provoca un shock, que luego provoca un estrés postraumático. Pero sí que sabemos y entendemos cómo funciona el cerebro, y entendemos que con comunicación y con ayuda, que he relatado antes, se va a llevar mejor. Pero estoy yo hablando aquí y a la vez que hablo pienso y digo, a veces no se puede decir nada, ni se puede opinar nada, sino dar la mano, dar apoyo y dar hechos. Claro. Hechos que reclaman en Ucrania y que entiendo que es difícil por la situación que la Unión Europea pueda realizarlos. Y por último, Leonardo, claro, todo esto, y volviendo un poquito al inicio, ¿no? Poniéndonos en la piel o tratando de entender, ¿no?, qué se le pasa por la cabeza a una familia, porque al fin y al cabo la Navarra que hemos tenido, que evidentemente tendría allí sus objetivos, sus misiones y lo que fuera, ¿no?, su plan de vida hecho en Ucrania, pero vuelve a casa, aquí tiene un hogar. Bueno, hay gente que es al contrario, que sale de ese hogar que tenía para ir a un país europeo que, vale, que ha abierto los brazos, no sabemos hasta cuándo, ¿no?, pero que no le queda nada, más que ver con seguramente mucha impotencia qué es lo que allí se decide, ¿no? Eso es también lo mismo, es muy difícil de llevar, o tiene que serlo, sin duda. Sí, es una decisión de un salto al vacío. Y la decisión es valiente porque se hace con miedo. Si no se hiciera con miedo, no tendría mérito.
Entonces, uno tiene que elegir en esta vida si vivo de acorde a mi honestidad y mi autenticidad o si vivo acorde con la huida. Es decir, lo contrario, resistir al miedo, a veces no se acepta la emoción de miedo. No aceptarla y resistir al miedo es huir. ¿Qué pasa? Que huir significa, por definición, casi significa que me persiguen. Entonces hay gente que no puede soportar el quedarse toda la vida... me persiguió este tema, me persiguió. Y dan ese salto al vacío, ese empezar de cero que he oído antes, tan difícil de hacer. Pero aquí sí que empiezan las decisiones emocionales y no racionales, pero quizás sea el lugar de que por una vez pueda ser lógico tener una decisión emocional. Yo creo que sí, pero... Claro, porque racional, pues es que tampoco... No, acorde a las circunstancias. Claro. Yo creo que no es una guerra solo contra el pueblo ucraniano, yo creo que es contra todos, que estamos implicados todos, aunque algunos no lo estemos viviendo en primera mano ni lo estemos sufriendo. Esta mañana escuchaba una frase que decía, en una guerra no gana nadie, pierden todos y perderemos todos, eso es así, de una manera u otra. Es así, en un mundo tan global, hay un dicho africano que cuando los elefantes pelean, quien sufre es la hierba. Lo que pasa es que ahora solo pelea un elefante desbocado y loco. Yo creo que alguien en Rusia debería... he dicho antes que el líder que teme a la población empieza ahí la libertad. Yo creo que en Rusia tendrían que temer al líder. Iremos viéndolo. Leonardo Resano, gracias por ayudarnos a entender esta situación que tenemos. Pues gracias por la invitación y perdone la pronunciación, pero Slava Ukranie. Gracias, Leonardo.